Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales del Canto de las Sirenas, un libro escrito por Chris Hayes. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio, te suena bien y luego tu vida sigue igual, eso tiene solución. En Patreon tienes Ideas en Acción. Ahí las bajamos a tierra con el oráculo. El oráculo, ya lo sabes, es nuestro mentor virtual 24/7 y está entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional para cuando estás bloqueado, dudando o necesitas esa respuesta inmediata. Te dejo el enlace en la descripción y ahora sí, vamos con el episodio. Esto nos ha pasado a todos. Estás en el baño, sentado tranquilamente y llevas 10 minutos mirando el móvil sin saber muy bien qué es lo que estás mirando. Cierras Instagram, abres WhatsApp, vuelves a Instagram, miras el correo, cierras el correo, desbloqueas otra vez el móvil y cuando te das cuenta ni siquiera sabes, ni siquiera recuerdas qué es lo que estabas buscando. Y eso no significa que estés distraído, significa que tu atención ya no te pertenece del todo. Y si esto te ha incomodado, pues muy bien, porque de eso va este episodio. Mira, hoy en día vivimos bajo un aluvión constante de cosas que reclaman nuestra atención. Y eso nos genera la sensación de estar perdiendo el control de nuestra propia vida y de nuestra propia mente. Y no es una sensación abstracta, es algo que nos ocurre en escenas muy cotidianas, nos ocurre todos los días. Estás con alguien a quien quieres y que te importa, la conversación fluye, estás presente y aún así aparece esa urgencia casi física por mirar el teléfono, como si algo más importante que lo que estás haciendo estuviera ocurriendo en otro lugar. Esto que nos pasa a todos se repite cuando estamos solos, cuando no tenemos ningún estímulo externo, cuando estamos en silencio, abrimos aplicaciones sin propósito, las cerramos, volvemos a abrirlas. Es como la sirena de ese mito, ¿verdad? Nuestros dispositivos están pensados y están hechos para que sean difíciles de resistirse a ellos. Y como en el mito de las sirenas también, el precio lo pagamos después. Lo pagamos teniendo relaciones más pobres con los demás, lo pagamos también teniendo o haciendo trabajos peores hechos, lo pagamos teniendo una capacidad cada vez menor para pensar con claridad. Y todo esto nos ocurre porque vivimos en una época en la que nuestra atención se ha convertido en un recurso extremadamente valioso. Las empresas más grandes del mundo lo saben y actúan en consecuencia. Apple, Google, Facebook, todos están compitiendo abiertamente por capturar la mayor porción posible de tu atención. Y no están solas, además están compitiendo contra medios de comunicación, contra políticos, contra la industria del entretenimiento en general. Todos participan de esa carrera, todo el mundo quiere tiempo, todo el mundo quiere tu atención. Y el resultado es una competencia que nos afecta a todos, incluso a quienes creen estar al margen de todo esto. El cerebro humano, nuestro cerebro, no podría sobrevivir si prestara la misma atención a todo. Necesitamos filtrar. Y precisamente por eso nuestra atención se ha vuelto algo tan codiciado. Para entender cómo funciona, la podemos dividir en 3 tipos. La atención voluntaria es la que utilizamos cuando decidimos concentrarnos, por ejemplo, en una conversación que estamos teniendo en medio de una fiesta. Y eso requiere esfuerzo porque implica que tenemos que silenciar el ruido de fondo. Luego tenemos la atención involuntaria, que es aquella que aparece cuando algo inesperado irrumpe, cuando hay un ruido fuerte, un movimiento brusco, una ráfaga de luz. Y luego tenemos la atención social, que es la que combina las dos anteriores y que es especialmente poderosa, porque estamos programados para detectar señales que están relacionadas con nuestra posición social. Por eso, aunque estés absolutamente absorto en una conversación con alguien, si oyes tu nombre pronunciado al otro lado de la sala, tu atención se desplaza de inmediato. No es algo que puedas decidir, es algo que simplemente ocurre. Mira, en el año ya 1670, en el siglo XVII, Blaise Pascal escribió una cosa que resulta sorprendentemente actual.
Escribió que gran parte de la infelicidad que sufre el ser humano nace de su incapacidad para sentarse en silencio con sus propios pensamientos. Cuando desaparecen las distracciones, nuestra mente se dirige hacia lugares que generalmente preferimos evitar. Pensamos en la muerte, pensamos en nuestros errores, pensamos en la incertidumbre, y esa incomodidad no aparece solamente cuando estamos en soledad, es una incomodidad que aparece cuando estamos esperando algo en una sala de espera, en una cola en el supermercado, en cualquier momento en el que no tenemos nada con lo que ocupar nuestra mente. Un estudio de 2014 nos demostró hasta qué punto esto nos resulta difícil a los seres humanos. Había personas que prefirieron darse descargas eléctricas antes que permanecer sentadas simplemente pensando. Entonces, para escapar de esa incomodidad más o menos natural que todos tenemos, hemos construido un mundo que está absolutamente saturado de estímulos. Pero el efecto ha sido el contrario. Esa estimulación constante ha elevado nuestro umbral del aburrimiento hasta un punto absurdo. Cuanto más consumimos, más necesitamos y más nos aburrimos también, o más fácilmente nos aburrimos. Hoy en día es muy habitual ver a gente que tiene la televisión encendida, el teléfono en la mano y el ordenador o la tablet abierto al mismo tiempo sobre las rodillas. Es increíble, ¿verdad? Y si uno de esos estímulos desaparece, a esa persona le surge una inquietud difícil de gestionar. Esto no siempre ha sido así. Hay muchas culturas que ni siquiera tenían una palabra para definir el aburrimiento. Esto del aburrimiento es algo que aparece al mismo tiempo que los horarios rígidos, los timbres, las exigencias de productividad. El aburrimiento es, en gran medida, un producto de las estructuras que nos hemos impuesto entre todos, de la vida moderna, de la forma de funcionar moderna. Se intensificó esa sensación de aburrimiento con la llegada del capitalismo industrial. Ese trabajo repetitivo convirtió a las personas en una especie de engranaje y el ocio se transformaba en un vacío que había que rellenar. ¿Qué pasó? Que poco tiempo después aparecieron muchas cosas para rellenar ese vacío. Apareció el cine, la radio, la televisión y ahora los dispositivos móviles, todos compitiendo por ocupar ese espacio de ocio de la persona que no está trabajando. Y hay otra razón por la que estar a solas con nuestros propios pensamientos nos resulta tan incómodo: la necesidad profunda que tenemos de atención social. Los seres humanos estamos hechos para conectar con otros seres humanos y el aislamiento prolongado nos daña. De hecho, algunos estudios sugieren que la soledad puede ser tan perjudicial para la salud como tener hábitos muy nocivos. Y más allá de la conexión real, muchas veces lo que buscamos es simplemente ser vistos, ser reconocidos, ser tenidos en cuenta. De hecho, muchas veces preferimos incluso tener una atención negativa antes que no recibir ninguna atención. Preferimos una atención negativa a la indiferencia de los demás. Esa atención social es la base del intercambio en cualquier relación. Y el problema es que hoy ese equilibrio se ha roto, porque dedicamos enormes cantidades de atención a celebrities, influencers, políticos, periodistas, que ni siquiera saben que existimos. De ellos recibimos muy poco a cambio. Esa fama, en el fondo, es una forma extrema de atención social, amplificada hasta niveles que nuestro cerebro ni siquiera está preparado para gestionar. Las redes sociales lo que han hecho ha sido distorsionar nuestra comprensión de lo que significa atención y atención valiosa. Claro, en ese contexto, la atención humana, nuestra atención se ha convertido en una mercancía, algo que se compra y se vende en una especie de subastas que son esos algoritmos que utilizan las redes sociales. Es un proceso que comenzó hace varias décadas cuando se intentó medir por primera vez las audiencias de radio y de la televisión, por supuesto. Pero hoy todo eso es mucho más agresivo, ¿eh? Y hay bots, y hay métricas infladas, y hay sistemas diseñados para retenernos, que en realidad lo que están haciendo es generarnos una sensación creciente de estar alienados. Nuestros pensamientos, nuestra vida interior, se resienten, se utilizan casi, te diría, como materia prima para ese algoritmo. Y cada nuevo avance tecnológico que aparece refuerza la idea de que prestar atención constante a una plataforma debería ser nuestro estado natural por defecto. El recorrido que se ha hecho desde la televisión hasta TikTok se parece menos
a un progreso y se parece más a una especie de carrera hacia una experiencia cada vez más complicada y más fragmentada. Porque a diferencia de, yo que sé, un concierto, una obra de teatro, un partido de fútbol, el consumo digital continuo es algo profundamente solitario. Es algo que divide nuestra atención y que debilita nuestra conexión con otros seres humanos. Claro, en la época en la que llegó Internet, todo el mundo era muy optimista. Acceder a conocimiento, conectar con otras personas, todo eso era una promesa que tenía mucho sentido. Pero ese entusiasmo duró muy poco. Llegó la sobrecarga, el spam, correos, anuncios invasivos. La información consume atención y nuestra atención es algo limitado. Por eso, los sistemas que prometen filtrar y simplificar se volvieron tan valiosos. Por ejemplo, Google. Google entendió esto perfectamente. Su buscador ayudaba a encontrar información, captaba atención y monetizaba esa atención. Y con el tiempo, la necesidad de crecimiento desplazó ese objetivo. Hoy, cuando tú buscas en Google, pues tienes que atravesar una capa de anuncios, una capa de resultados dudosos, antes de encontrar una fuente fiable, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con la mayoría de los buscadores. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Mira, desde 2012 nos dice el libro que los resultados académicos han descendido en la mayoría de los países. El uso constante de nuestros teléfonos móviles afecta a nuestro rendimiento, afecta a nuestro bienestar y afecta al aprendizaje de las generaciones más jóvenes. Y más allá de todo eso, extiende una sensación de inquietud generalizada, de ansiedad, especialmente entre las personas más jóvenes, que encaran el futuro con una mezcla, te diría, de ansiedad y de fatalismo por todo eso que ven en las redes sociales. Y aún así, todavía hay gente valiente que está dando un paso atrás y está volviendo atrás. Hay personas que están volviendo a los libros físicos, hay personas que están volviendo a los periódicos de papel, hay personas que están volviendo a los teléfonos que no son inteligentes. Hay personas que están intentando proteger su atención y centrarla en algo productivo y en algo valioso para ellos. Lo que tienes que preguntarte, lo que te invito a preguntarte a raíz del libro es, si tú tuvieras el control total de tu atención, que por cierto lo tienes, ¿en qué invertirías esa atención? ¿En personas, en actividades que tuvieran sentido para ti, en experiencias que dejaran huella, en tu propósito, en tu familia? Pero recuperar esa atención exige intención, exige que lo intentes. Igual que ha ocurrido con otros productos, existe margen para regular, existe margen para proteger a los más jóvenes, pero todo depende de nosotros. Tenemos que entender que en el último extremo nadie va a venir a salvarnos y todo depende de lo que nosotros hagamos con nuestra atención. El futuro de nuestra atención depende de las decisiones conscientes que empecemos a tomar hoy. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Este episodio que acabas de escuchar es una síntesis clara de las ideas principales de un libro. Pues ese mismo trabajo de ordenar y de clarificar ideas complejas es el que pongo al servicio de personas y de negocios cuando escribo para ellos de forma individual. Hay gente que sabe mucho, hay negocios que tienen un gran producto y un gran servicio, hay gente que tiene mucha experiencia, pero siente que su mensaje no está reflejando todo el valor que es capaz de ofrecer. Si ese es tu caso o el de tu empresa, te dejo un enlace en la descripción por si quieres que lo trabajemos juntos. Y antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente transforma. Y aplicarlo casi siempre es algo que cuesta hacer solo. Por eso existe Ideas en Acción. Allí, en Patreon, tienes acceso al Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo el enlace en la descripción. Y si este episodio te ha servido, hazle un favor a alguien que ahora mismo esté un poco perdido con este tema de la tecnología y compárteselo. Gracias como siempre por estar al otro lado. Y recuerda, las ideas no cambian vidas, las decisiones sí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.